televidentes del canal de YouTube que están viendo hoy les traigo un video informativo y pequeñito acerca de la informática, basándonos en lo que es la línea de tiempo y la evolución de la computadora en sí. No obstante, recalcar, porque no lo puse, que todo esto comienza a ser revolucionario desde el dispositivo llamado Abaco, que utilizaban mucho en la escuela para hacer conteos y sumas, restas, puras, todo lo que eran operaciones lógicas matemáticas. Entonces también hay que recalcar que el padre de esto se llama Blaise Pascal. Entonces, entrando en materia, ya la primera generación comienza a surgir del año 1946 y 1958. Esta computadora era hecha a base de tubo de vacío o válvula de vacío, como en ese entonces eran llamadas, y además de esto caracterizaba que la computadora era muy grande, muy inmensa, agarraba un solo cuarto y se calentaba. No se pueden imaginar una cosa así. No todo el mundo entonces se podía sentar a utilizar la computadora, ya que también su programación era una programación solamente de máquina, que era por 1 y 0. No todo el mundo tenía la facilidad de que pudieran sentarse a utilizar esto. Además, consumían mucha energía, o sea que eran caras. Nadie podía utilizar las computadoras. Eran creadas para hacer operaciones lógicas. Entonces, de aquí pasamos bueno, cabe recalcar que empezando de la primera generación era muy lenta. A la segunda generación también era lenta. ¿Qué heredó esta computadora de esta? Heredó el mismo lenguaje de máquina. Aparte de eso, la diferencia era que la segunda generación, en 1956 a 1964, eran un poco más pequeñas. Esa era una de las características que más resaltó en ese entonces. Entonces su diseño era pensado en eso: reducir la computadora, reducir el tamaño de consumo de energía y reducir esa calor que hacía en ese cuarto inmenso. Porque acuérdense que la primera era muy grande. Entonces, además de ser muy pequeña, si lo podemos ver en esta foto, utilizaba el mismo lenguaje, como ya se los dije, y utilizaba menos electricidad. O sea, consiguieron reducir todo y actualizar. Entonces, evolucionó de aquí a la tercera. En la tercera generación, ¿qué pasó? Bien, esto ocurrió en 1965, en el transcurso de 1965 a 1971. Entonces evolucionó la computadora y vamos a ver cómo. Bueno, la tercera generación de computadora emergió de desarrollo de circuitos integrados. Muy importante, escuchen. Circuitos integrados. Ya no eran grandes computadoras con tubo de vacío, con tarjetas perforadas, sino que eran circuitos integrados. Entonces, aparte de esto, el aspecto muy relevante de la tercera generación, que era muy innovadora, eso sí, era muy innovadora para ese entonces. Miren el tamaño que tiene, parece una computadora de mesa para el tamaño que tiene en la imagen. Su forma de programar la computadora también comenzó a cambiar. Dependía de menos calor, ya no eran tan calientes como la primera y la segunda, y el diseño y fueron diseñando aplicaciones para utilizarse en ella. Entonces, características: aumentó la flexibilidad y fiabilidad de la misma. O sea, era más flexible, que la gente pudiera utilizar la computadora, y eran más factibles. Entonces, tenían multiprogramaciones, multicomputadoras no tan costosas. Eso hacía que la gente pudiera utilizarlas. Además, se crearon dos modelos para ese entonces, para que la gente pudiera acceder a ella. Los nombres a continuación se lo diré. La PDP-8 era una de las computadoras, un modelo básico, y la PDP-11 era la actualización de la PDP-8. Es como decir hoy en día un iPhone 10 a un iPhone 11.
un ejemplo similar para que no se me confunda. Entonces, la cuarta generación, ¿qué podemos rescatar? Bueno, pues que ya no eran iguales. Primeramente porque el tamaño fue reducido. Segundo, utilizaban microprocesadores, un único circuito integrado en la computadora. Aparte de eso, en las características muy relevantes tenemos que contenía 2300 transiciones por 4 bits en microprocesador. ¿Ok? Se desarrolló originalmente para una calculadora y resultaba revolucionar en esa época. Todas las computadoras vinieron con eso básico, la calculadora. ¿Y de dónde salió? Dijimos al principio, de lava. Entonces, saltamos a la quinta generación. ¿Qué hay en la quinta generación? Amigo y amiga, usted lo tiene en su casa. ¿Cómo? Esto, la quinta generación viene llamándose la generación de la laptop. La generación de la laptop, la primera laptop computadora, se caracterizó porque la podías llevar. O sea, era un portátil. Podías llevarla de tu casa al trabajo o de tu trabajo a la escuela. Entonces, para esta generación también utilizaba un disco de magnetismo, la cual ya no eran bits ni megabytes que podías almacenar como fue en la cuarta. Ahora podías almacenar gigabytes. Era mucho más grande la capacidad de almacenamiento. Aparte de eso, la capacidad de la tarjeta eran simultáneas, o sea, podías tener más de una tarea abierta en la misma computadora. Esta comenzó a evolucionar hasta que llegó desde 1983 a 1999. De 1999 pasamos a... de 1987 pasamos a 1999 a lo que fue la sexta generación de computadora. En esta sexta generación entonces se integró lo que llamamos hoy en día la era de la computadora inteligente. ¿Basada en qué? Basada en redes neuronales artificiales, y por ahí comenzó entonces a surgir lo que fue la realidad virtual y todo lo demás. Pero eso lo vamos a ver en las otras generaciones. Ahora, en esta, la computadora era portátil. Aparte que ella también heredó que era una laptop, como lo fue en la quinta generación. ¿Qué pasó? Evolucionó solamente. Comenzaron a surgir las redes inalámbricas, como lo fue la Max Wi-Fi y el Bluetooth. Aparte de esto, eso la comenzó a caracterizar y la gente comenzó a darle un mejor desempeño a este tipo de computadoras. Entonces, esta computadora, ya después de ser tan famosa, en el 99 pasamos al 2000. La computadora comenzó a evolucionar. ¿En qué aspecto? En el aspecto de la pantalla. ¿Qué pasó con la sexta? La sexta. Usted tenía un mouse, como lo podemos ver aquí, un mouse, un teclado y la pantalla, como también lo podemos ver aquí en esta generación, que fue la quinta. Acá no tenemos nada. Acá simplemente tenemos lo que es la pantalla. Aparte de eso, solamente tener la pantalla, la capacidad de ella era que usted la podía utilizar táctil. Ya no tenía que utilizar un mouse, tampoco un teclado. Usted podía tocarla e interactuar con ella misma. Entonces, era pequeña y portátil para todo lugar. Como venimos viendo desde aquí, ella comenzó a reducirse a tal punto que llegó a reemplazar la TV y los equipos de sonido. ¿Usted puede imaginarse eso? O sea, la línea de tiempo nos acaba de decir que la computadora el objetivo principal fue de ser tan grande a ser un portátil, algo más pequeño, más ligero y poder portado. Aparte de eso, heredó lo que tenía la anterior. ¿Qué fue? Las redes inalámbricas fueron mejorándose. Entonces, de ahí comenzó a surgir también lo que fue la pantalla táctil, que se le llama LCD 2. ¿Por qué LCD 2? Porque tiene un mando táctil y la pantalla donde se refleja la imagen. Con ese mando táctil usted puede interactuar por medio de sus manos y podía entonces mover lo que era el menú, todo lo demás. De 2000 pasamos a la actualidad que hoy en día estamos viviendo, que entonces viene siendo la octava generación de computadoras. En esta octava generación, el aspecto más importante a resaltar fue que eran aún sumamente más pequeñas.
ya fuimos de lo más grande a lo más pequeño, mi querido amigo. ¿Qué le parece? Y aparte de eso, las computadoras de hoy en día ahorran mucho más energía, ya no consumen mucho más energía y también no se calientan tanto como la primera que, era muy calorosa. Entonces, las características de esta, ahora tienen nanotecnología. Aparte de eso, redes, realidad virtual, que a nadie, pero a nadie, hoy en día se les escapa querer jugar en realidad virtual o ver una película en realidad virtual. Es un entorno cerrado donde puedes emular la realidad que vivimos día a día. Entonces, de ahí, la tecnología de la realidad aumentada es una de las formas más modernas que se pueden ver y que posee la última generación de computadoras. Y, sin más que decir, si te gustó el video, suscríbete y dame un like. Esto fue información de la Universidad INVI de Chiriquí.